Pero vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a estar leyendo desde los versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, del 19 al 25. ¿Ya todos lo tienen? ¿Cómo? Eso. Hermanos, digan amén sin miedo. Hebreos 10, versículos del 19 al 25. Dice así la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Señor, aquí estamos delante de ti, oh Dios, y esta es tu palabra, Señor. Queremos descansar en que tu palabra es suficiente, en que tu palabra es poderosa, Señor, en que tu palabra puede convertir corazones, Señor, que están alejados de ti, y que tú puedes cambiar sus afectos por medio de tu palabra, Señor. Porque la predicación de tu palabra es el arma fundamental que tú has destinado a utilizar para traer hombres y mujeres de muerte a vida, Señor. Así que confiamos y descansamos en que tu palabra hace milagros, Señor, porque viene de ti. Y queremos hoy predicarla con fidelidad, Señor. Que a pesar de mí, Señor, sea Cristo hablándole a tu pueblo aquí en Sincelejo, Señor. Que no sea mi voz la que escuchen, sino la voz de Cristo en cada uno de los espíritus y de las almas que están en este lugar, Señor. Padre, ayúdanos, que todas las cosas que hagamos hoy sean para la gloria y la alabanza de tu gracia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro bendito Salvador, en virtud de su obra perfecta en la cruz, Señor. Y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, para tu gloria. Amén y amén. Hermano, yo les voy a hacer una pregunta y así quiero arrancar el sermón o iniciar el sermón dominical. Es, cuando te mencionan la palabra domingo, como hoy, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando a ti te mencionan el domingo, estás el lunes, el martes, el miércoles y te dicen, óyeme tú, el domingo o el sábado, mañana es domingo, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? ¿Descanso tal vez? Wow, mañana es domingo, día de descanso. ¿Diversión? ¿Familia? Mañana es el día de la familia. ¿Paseo? Nos vamos para Coveñas mañana o para Tolú. Ya mañana es lunes otra vez. Tal vez ese es tu pensamiento. Inconformismo, o no me alcanzó el fin de semana, no hice nada, me puedo levantar tarde. ¿Con cuál de estas aseveraciones tú te puedes identificar? Pero volviéndolo un poco más cristiano, como para que se vea un poco más cristiano, como ahorita un hermano me decía allá atrás, es que en Sincelejo tenemos la costumbre dominguera, somos cristianos domingueros. Entonces, volviéndonos un poco domingueros, pensemos en varias opciones tal vez. Somos cristianos. Me toca servir el domingo. No me colocaron este domingo a servir, lo contrario. O estoy pensando aquí, ahí mismo estás pensando en qué es lo que vas a almorzar en unos minutos. Compartir con los hermanos, que yo voy el domingo, quiero estar allá en Saluma porque voy a compartir con mis hermanos. Y esas alabanzas no me gustaron mucho, yo. No me gustaron, fueron como lentas. A mí me gustan más moviditas, más rapiditas. O lo contrario, no, esas alabanzas no me gustaron. Fueron muy rápidas.
Yo creo que es más, tal vez un poco más reverente cantar himnos o cantar cosas así todas cuadriculadas. Porque eso nos aprueba delante de ese Dios que es santo. Escucha Isaías 6. Mira, los ángeles se tapaban dos alas sus ojos, dos alas los pies. Y con los otros dos volaban y decían, santo, santo, santo. Así tenemos que estar nosotros. No, hermano, tú no eres ángel. El único ángel que tenemos aquí es el de Barranquilla. Y ese sí que no es ángel. Si nos damos cuenta, cada respuesta que podrías tomar, sea de estas o alguna otra que se me escape, están centradas únicamente en nosotros. Si se dieron cuenta, todas las respuestas están centradas en nosotros, en lo que yo voy a hacer, en dónde me voy a divertir, con quién voy a estar, a dónde vamos a ir, qué voy a almorzar. Todas están centradas en nosotros. Cuando pensamos en el domingo, realmente deberíamos pensar es en Dios y no en nosotros. Dios ha diseñado cada día de la semana con un propósito específico, y en el nuevo pacto que tenemos en Cristo, el propósito de Dios es que nos congreguemos, que podamos atender la convocatoria que Él mismo hace a su pueblo que ha salvado para adorarle a Él en todo y no adorarnos a nosotros mismos. Somos muy ególatras al pensar que los días se tratan de nosotros, que la vida se trata de nosotros, que las cosas, ¿verdad?, que pasan se tratan de nosotros. No, debemos tener una mente más diocéntrica y menos egocéntrica. Todo lo que ocurre en el universo se trata de Dios y no de nosotros. Y por supuesto, el domingo no queda exento de esta norma divina. Debemos observar el domingo como el día del Señor, como el día en que Cristo resucitó, como el día en el que ocurrió el mayor de los milagros. La muerte fue vencida y el Cristo fue exaltado para que nosotros, como beneficiarios del pacto, tengamos ahora vida, y vida, como dice la Escritura, en abundancia. Cuando vemos cómo el autor de Hebreos comienza este pasaje que leí, podemos notar que él viene hablando de la obra perfecta, consumada y suficiente de Cristo en la cruz, lo cual es lo que hace efectivo que podamos ver las cosas como hoy cada uno de nosotros podamos estar viéndolas. Es decir, la ley no puede quitar los pecados, pero Dios se proveyó un cordero que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de todo aquel que cree en Cristo. Lo que el autor está diciendo es que por muy machos cabríos que hayan, que en el antiguo pacto sacrificaban, ninguno de estos podía quitar los pecados del pueblo, y por eso tenían que repetir a cada rato estos sacrificios constantemente, ya que no era suficiente. Nunca eso satisfacía las demandas de Dios por causa del pecado de los hombres, y por eso todos los años en el llamado Yom Kippur entraba el sacerdote al lugar santísimo a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio por los pecados del pueblo. Recuerden lo que es el sacerdote. El sacerdote tenía de espalda al pueblo para representarlo y presentarse delante de Dios por el pueblo. El profeta es lo contrario. El profeta viene de parte de Dios a hablarle al pueblo. ¿Sí notan la diferencia entre el sacerdote y el profeta? Bueno, el sacerdote era eso. Anualmente entraba al lugar santísimo, y miren cómo comenzó este texto, en el lugar santísimo. Pero en esto Cristo es mejor, porque su sacrificio fue una sola vez y para siempre, y esto produjo que los pecados de su pueblo, de los que creen en Él como Señor y Salvador, sean quitados de manera absoluta. Tan es así que Dios los lanza, ilustrándolo, en el fondo del mar, en el fondo del mar. Y ahora el mismo Cristo es nuestro lugar santísimo, ¿verdad? Y para ilustrarle un poco lo que es el lugar santísimo, en el templo donde hacían el sacrificio estaba el lugar santo, estaba el lugar donde estaba el pueblo, estaba el lugar santo donde entraban algunos, y luego seguía el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde estaba el velo. Y ustedes van a notar entonces por qué el autor de Hebreos está hablando en esta manera. Entonces en el lugar santísimo estaba el velo que separaba obviamente la presencia de Dios al pueblo.
¿verdad? Y el sacerdote entonces presentaba el sacrificio del pueblo allí, la sangre derramada ahí del cordero y todo lo más, y era una ceremonia tan reverente que si el sacerdote llegaba a hacer algo mal, podía quedar muerto inmediatamente. Entonces ahora podemos entrar nosotros a ese lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo, el cual es suficiente para reconciliarnos con el Padre. Podemos entrar a ese lugar donde los sacerdotes del antiguo pacto entraban una vez al año a ofrecer sacrificios, porque ahora Cristo nos ha dado acceso y por eso podemos ejercer nuestro sacerdocio universal, como lo dice Pedro, como creyentes. Hermanos, ustedes y yo, si somos de Cristo, estamos en ese lugar santísimo, donde antes de este pacto solo entraban sacerdotes purificados. Cristo ha hecho eso por nosotros. Entonces yo les digo, ¿cómo no venir cada domingo a adorar al único merecedor de toda gloria, quien es Jesucristo nuestro Señor? Por eso cantamos como cantamos, gloria a ti, Señor. Cantamos a Cristo y debemos cantar con gozo, con alegría, con fuerza, con poder. Porque cuando tú cantas, a pesar de que tú tienes una voz no tan hermosa, una voz, no voy a ofender a nadie, no se preocupe, una voz no tan, que tú te puedes sentir como que, pero es que mi voz no es digna, pero es que ni la tuya ni la de nadie. Así pongas aquí un soprano, como le quieran llamar. Ninguna voz es digna, pero como cantamos delante de aquel que nos permite acceder al Padre, Él perfecciona todo lo que nosotros hacemos delante del Dios Todopoderoso. Porque Cristo también es sacerdote, de hecho es el sacerdote perfecto. Y es algo que nosotros no podemos entender, cómo el sacerdote también es el Cordero. Porque allá en el antiguo pacto el sacerdote presentaba al Cordero, pero este es el sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote perfecto y también Cordero perfecto que se presentó delante del Padre. Y ahora ese sacerdote, aunque ustedes no lo crean, en estos mismos momentos, hermanos, Cristo está intercediendo por ti y por mí delante de Dios. Y eso es bello. Eso trae esperanza, eso te quita la vista de ti y la pones allá donde tiene que estar, en el trono. Habiendo visto este contexto del pasaje, lo cual es importante, deseo darle 3 razones por el cual ustedes no deben dejar de congregarse, tal y como se llama este sermón. No dejen de congregarse. Y la primera razón es porque es un mandato divino. Y vamos a notar de que voy a leer del 19 al 25, pero voy a estar tomándolos de cada uno y los prioricé por orden. Porque para mí la prioridad es, y aquí se debería acabar el sermón, de hecho, ¿por qué nos debemos congregar? Porque Dios manda. Ya, se acabó, nos vamos, corta la transmisión, chao, cantemos. Porque Dios manda. Miren, noten lo que dice el versículo 25 en la primera parte. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Una vez más, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿cómo? ¿Será que el pasaje está diciendo exhortando el pastor a la iglesia? Exhortando el pastor a la oveja. ¿Qué está diciendo? Exhortándonos ¿cómo? Unos a otros. Entonces, ¿tú eres unos o eres otros? ¿Cuál de los dos eres tú? Pues ambos. Yo soy unos cuando exhorto, soy el otro cuando me exhortan. A través de toda la época de la humanidad, el Señor ha querido que el pueblo se reúna en su nombre. Y esto no dependía de la circunstancia en la que el pueblo o personas se encontraban. Noten eso. Eso no dependía de eso. Y un caso ejemplar, de hecho, para aplicarlo directamente a nosotros, podemos ver de que ayer se anunció, ¿verdad? Muchos de ustedes podrían saber, porque si me enteré yo en Barranquilla, seguramente ustedes se enteraron en Sincelejo, de que en Sincelejo no iba a haber luz. Afinia va a quitar la luz, ¿verdad? Y
Y automáticamente, hermano, nuestra mente y nuestro corazón, el cual es pecador, lo primero que piensan es, así no aguanta estar en la iglesia. Yo no me imagino esa sofocación. Dime tú si pensaste o no en eso. Pero hermanos, congregarnos no depende de la circunstancia del pueblo o personas que se encuentran dentro de ese pueblo. Si hacemos un paneo rápido de las Escrituras en cuanto a reunirse para adorar a Dios, podemos ver que desde el inicio hasta el final siempre ha sido lo que Dios ha querido, reunir al pueblo para que le adoren. Noten lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces Moisés, y ahorita creo que el mismo John medio parafraseó este texto, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, y ahí empieza Éxodo a decir lo que dijeron. Pero lo que quiero hacer énfasis es que Moisés, no solo Moisés, sino el pueblo, los israelitas, cantaron este cántico. ¿Cómo es posible de que todos puedan cantar ese cántico? ¿Cómo es posible eso? Tienen que estar juntos, tienen que estar unidos, porque Moisés no llamó por celular a todo el mundo a decirle, bueno, vamos a poner ahí WhatsApp, todo el mundo ahí, vamos a cantar. Primero, porque eso no existía. Y segundo, porque estaban en el desierto en ese momento, de hecho. ¿Cómo? No había señal. si hubiese habido celular, no había señal, exactamente. Qué bueno, hermana, qué buena aplicación, ¿sabes? Había señal, era con el cielo allí. Entonces vemos cómo Moisés y el pueblo cantaban, ¿verdad? Pero más adelante en el capítulo 33 dice esto, cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Podríamos pensar que era lo mínimo que el pueblo podría hacer después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y sí, nosotros nos reunimos por agradecimiento a Dios, pero esa no es la motivación. La motivación de reunirnos para Él es porque Él es digno de ser adorado. Porque muchos podemos venir a la iglesia el domingo, es que voy a ir el domingo porque es que estoy cargado. No, está bien que vengas porque estás cargado, porque es que aquí el Señor te va a dar descanso. Pero esa no es la motivación principal. De hecho, hermanos, yo me atrevo a decir, y yo me incluyo en esta lista, de que muchos llegamos a la fe bíblica con malas motivaciones. Le pueden preguntar a mi esposa por qué llegamos nosotros a la iglesia. Estábamos reventados. No, eso no tenía solución. Ese matrimonio no tenía solución. Y yo fui a la iglesia porque en la iglesia me iban a solucionar mi problema. Y llegué así. Así llega a la iglesia reventado. El matrimonio se me compuso, sí, pero no era la motivación. Es que yo voy a la iglesia, así mi matrimonio esté acabado, porque Dios es digno de ser adorado. Eso es lo que tenemos que entender. Dios es digno, hermanos, y hay que adorarle, independientemente de la circunstancia en la que tú estás. Cuando la iglesia comenzó también en el Nuevo Testamento, es decir, en el libro de los Hechos, también observamos ese mismo patrón de que Dios quiere que le adoren como pueblo. Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47. Miren lo que dice después del primer sermón que Pedro da al pueblo que está allí. Dice la Escritura, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían que todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Y dice el versículo 47, 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvados. ¿Para qué se reunía el pueblo? Para chismear. ¿Cómo te fue en la semana en el trabajo? ¿Qué tal tu día, hermano? ¿Cómo estás con tus cargas? Eso es bueno, sí, claro que eso es bueno. Pero lo principal era alabar a Dios. Lo demás cae por defecto de que estamos alabando a Dios, porque si yo amo a Dios primero, eso va a demandarme a mí amar a mi prójimo también. ¿Cierto?
La ley del nuevo pacto: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo no puedo amar a mi prójimo y no amar a Dios. Eso es un amor falso. El amor verdadero viene primero amando a Dios para luego amar a mi prójimo. Y la certeza de que mi hermana puede entender que yo la amo a ella es que Dios está primero. Y no estoy hablando de un amor sentimental, ¿no? Para que no te asustes, hermano, porque yo amo a mi esposa. Te amo en Cristo, es lo que quiero decir. No estoy hablando de ese amor sentimental, no sentimentalicemos el amor de Dios. Es una decisión. Yo decidí amar a mi hermana porque Cristo le amó y porque yo amo a Cristo. Ya, suficiente razón. Ay, no, es que ella no me cae tan bien. Tú eres de Coveña, ¿verdad? De Tolú, de Corozal. No, porque es que ella es de Corozal, yo soy de Sincelejo, entonces sabes que lo de Corozal. Ahí hay una pelea siempre con Barranquilla y Soledad. Hermanos, en el Evangelio no debe haber nada de eso. No, ahorita no decía John, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. ¿O es que tú te sientes privilegiado porque eres de Sincelejo y yo de Barranquilla? No, yo soy privilegiado porque soy hijo de Dios, nada más. Así sea de donde sea, de la Patagonia, no importa, soy hijo de Dios y eso es un privilegio. Así que estos hermanos en la primera iglesia, en la iglesia comenzando, alababan a Dios, andaban juntos. ¿Sí notaron eso? Andaban juntos. Eso debe ser bello, es que con lo que yo quiero andar están aquí conmigo. Yo quiero andar en mi temporalidad con aquellos que voy a estar en la eternidad, con más nadie. Si yo ando con personas que no voy a estar en la eternidad, es con el propósito de predicarles el evangelio, porque yo quiero que ellos estén conmigo en la eternidad. Pero si tú vas a andar con personas que tú sabes que no son creyentes y no les predicas el evangelio, déjame decirte, tú no estás amando a esas personas. Tienes que amarles predicándoles el evangelio. Entonces sí vemos que era la voluntad de Dios ver a su pueblo reunido en su nombre, siempre reunidos. Y por si se nos escapa algo, vamos al futuro. A cuando estemos con el Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 dice: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Así que, hermanos, lo que vivimos de este lado de la eternidad es una muestra de lo que haremos también cuando estemos con Cristo. Por lo tanto, no dejen de congregarse. Y esto además porque algunos tienen por costumbre hacerlo y no es bueno para ellos. Hermano, hermana, no congregarse no es bueno para ti. Si tú no te congregas, eso no te es bien para ti. Tú te debes congregar porque Dios te manda a congregarte. Es un mandato divino. Él quiere que nos congreguemos. Él desea que su pueblo, un día como hoy, todos los domingos, estén reunidos como pueblo, no para estar hablando cómo te fue en la semana, sino para venir a adorarle a Él, principalmente. Así que si tú estás pensando en el almuerzo ahora, debes ir al Señor. Señor, perdóname porque yo estoy pensando en el almuerzo, tú estás a cargo de eso. Yo no. Porque sabes una cosa, hermano, es lo que siempre, yo soy trágico. Y la verdad nadie tiene certeza aquí que va a almorzar. Aquí yo estoy, son las 11. Pero nadie de aquí me puede asegurar que yo a las 12 voy a estar con ustedes. Solo el Señor sabe eso. Entonces dejemos a cargo a aquel que tiene todo a cargo. Y no tratemos de controlar las cosas porque tú no tienes nada a cargo. Ni yo tampoco, claro está. Lo que tienes que evaluar de cómo ves el domingo es lo que refleja tu corazón y muestra de lo que piensas o crees que es la eternidad. Por ejemplo, si no te gusta venir a congregarte o es mucho para ti, considera evaluar tu fe a la luz de las Escrituras, porque si no ves importante congregarte a pesar de que es un mandato divino, ¿cómo tú crees que vas a estar eternamente con Cristo? Si no soportas 2 o 3 horitas aquí, ¿cómo vas a soportar una eternidad con el Señor? Si te cuesta estar en el lugar donde Cristo mayormente se muestra a través del Espíritu Santo de Dios en el mundo, que es la iglesia, ¿cómo puedes creer que es un deleite para ti la eternidad?
Si no resistes 2 horas, ¿cómo crees que podrás estar eternamente con aquel? Eternamente. La segunda razón del por qué no debes dejar de congregarte, como algunos tienen por costumbre, es porque es bueno para sus hijos. No debes dejar de congregarte porque es bueno para ti y es bueno para mí. Versículos, noten lo que dice el versículo 23 y 24. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A pesar de que nosotros nos congregamos porque es un mandato divino y porque Dios es digno de que lo hagamos, eso no quiere decir que no sea bueno para nosotros. El hecho de que no nos congreguemos para adorarnos nosotros mismos no quiere decir que no sea bueno para nosotros hacerlo. Nos congregamos no solo porque es un mandato, sino porque lo deseamos como hijos de Dios que somos. No dudamos cada domingo estar en la congregación con los santos de Dios. Sí, con los santos de Dios. Si tú eres de Cristo, tú eres santo de Dios. Porque tú has sido apartado por Dios. Tú has sido apartado para Dios. Así que tú eres santo de Dios. Cuando vamos a la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, vemos que una de las características de una persona que ha nacido de nuevo es que quiere estar con otros que comparten su fe. Vemos que el hombre o mujer que venía a los pies de Cristo, de forma automática se hacía parte activa de la comunidad de fe. Aquí no había llaneros solitarios, no había creyentes sin congregarte ni creyentes sin comunión. Dice que todos los que habían creído, ahorita el texto que leí, estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. El testimonio bíblico es que el cristiano verdadero tiene un deseo de tener comunión con otros creyentes. El término comunión significa participación, tener una parte, interacción, ayuda, compañerismo, relación estrecha y confraternidad. Y todo esto porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente y ese amor lo llevará a amar tanto al Señor como también a sus hermanos. Comunión es estar, ahorita John lo decía también, es estar en el Espíritu. Yo puedo amarles, hermanos, sin conocer toda su vida, porque ustedes son creyentes. Y si yo noto que no son creyentes, yo puedo amarles con ese amor misericordioso de predicarles el Evangelio. Yo quiero amarles. Nosotros les amamos. De hecho, como Iglesia Bíblica de la Ciudad, les amamos. Y ustedes tal vez no conocen ni el 10% de los miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad, pero les amamos. ¿Por qué sé que les amamos? Porque allá oramos por ustedes constantemente. Estamos pendientes de cada viaje de misionero de los hermanos. Estamos pendientes de aquellos que vean cómo te fue, qué tal los hermanos, cómo los viste, preguntamos por ustedes. De pronto usted tiene cercanía conmigo, con Ángel, con Jaco, con Rodolfo, tal vez con John que viene, con Wolfram que vino hace poco, el que canta allá también, con Mile que ha venido 2 veces creo, y Mile va a venir con nosotros pronto otra vez. Porque ellos son los que vienen, pero hermanos, cuando venimos, Iglesia Bíblica de la Ciudad, hasta aquí, estamos aquí todos, estamos aquí. Y le podemos amar sin conocerlos, porque el mismo amor que ha sido derramado en nosotros ha sido derramado en ustedes. Porque el mismo que nos salvó a nosotros, el mismo que los ha salvado a ustedes, tenemos comunión, tenemos una unidad, y solamente eso lo podemos tener los que estamos en Cristo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hermanos, tú amas a tu hermano. Y es posible que aquí haya hermanos de sangre y es muy fácil amarlo, aunque a veces son difíciles, ¿no? Sobre todo cuando se vean ciertos aspectos de bigote y cosas así que uno dice, ¿cómo te voy a amar así, hermano? Y es muy fácil amar a mi mamá, amar a mi papá. Pero así amas al otro que no conoces, que fue comprado con la misma sangre que tú. Ese es el amor cristiano. Por eso es que el autor de Hebreos dice a estos hermanos judíos convertidos al cristianismo y que estaban padeciendo persecución,
considérense unos a otros en el amor y las buenas obras. ¿Sí notan? Estos hermanos judíos convertidos al cristianismo estaban siendo perseguidos por causa ahora de proclamar a Cristo, ¿verdad?, en medio de su pueblo judío. Y están en persecución, y la circunstancia no quita la obligación o el mandato divino de que estén los unos a los otros ahí animándose, alentándose, exhortándose, amándose, orando el uno por lo otro, ayudándose, caminando. Hermano, te veo flojo, ven para acá. Vamos, hermanos, a la iglesia, vamos aquí. De hecho, si nosotros vemos Hebreos 13, habla de los pastores. Vayan del pastor. Y estaban siendo perseguidos. Hermanos, nosotros estamos cómodos aquí. De hecho, tal vez tú hoy estás más cómodo que todos Cincelejo, porque aquí sí hay luz y en el resto de Cincelejo no hay. Si nota cómo el Señor nos ama. Que tú pensabas que no iba a haber luz. Y el que no vino, porque pensaba que no iba a haber luz, Dios lo disciplinó poniendo la luz. O el que vino refunfuñando y no va a haber luz, ya estaba sudando antes de llegar porque ya estaba sudando en su alma. No, ya estoy sudado. Aquí están los abanicos prendidos. Hubo luz. Sin embargo, ayer cuando yo me enteré, yo le dije a la hermana, sin energía podemos ir a adorar al que es luz, a Cristo. Porque nosotros no necesitamos la energía para eso. Hermano, es bueno congregarnos, con o sin luz. La luz no es lo que debe determinar si vas o no vas a la iglesia. Es porque Dios es digno una vez más. Cristo es digno porque Cristo resucitó, y yo quiero celebrar que mi Señor resucitó porque Él venció la muerte y me ha salvado, y voy a estar con Cristo eternamente y para siempre. Él es digno. Tenemos que pensar eso siempre en nuestra alma. Recordarnos en nuestra alma eso, porque nuestra carne va a querer quedarse acostado. Va a pensar en Tolú, en Coveña. Va a querer quedarse viendo el partido, ya la final. El mote. Que yo aproveche el viaje diferente. Por eso es que el autor de Hebreos dice a estos hermanos judíos entonces: considérense unos a otros en el amor y las buenas obras, porque eso es bueno para los hijos de Dios. Nosotros necesitamos mucho de esto, porque precisamente Dios nos creó de esa manera en el cual necesitamos relacionarnos. Dios nos ha creado para ser relacional. Si Él nos ha creado así, su diseño es sabio, su diseño es perfecto, Él nos ha creado para tener relaciones. Tú no puedes ser un creyente que anda solo, eso no existe en la fe. Eso no existe en la fe. Solo que muchas veces en la vida práctica te relacionas más con personas que no creen en Cristo que con aquellos que Él ha puesto al lado tuyo en la congregación de los santos. A veces crees que tu amiguis está fuera de la iglesia. Si tú eres cristiano, tu amigo por lo menos tiene que ser cristiano. Si tú todavía aquí, como apenas estás conociendo a algunos hermanos, es que yo tengo unos amigos allá, tiene que profesar la fe. Tú no puedes confiar más en el mundo que en los que el Señor te ha puesto a tu lado. Y en la medida que la iglesia va avanzando y va madurando, las relaciones se van fomentando, se van profundizando. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es suficiente para eso. Porque yo puedo entender que mi hermana y yo somos pecadores igual. No importa si yo soy pastor. Pastor, es que me da pena decirte, no importa, yo no soy mejor que tú. Yo soy un pecador salvado por la misma gracia. Es lo que yo le digo a los hermanos en la iglesia, y sobre todo cuando me van a visitar por primera vez. Mira, yo te voy a bajar, o más bien me voy a bajar del cielo donde ustedes normalmente nos ponen. Yo soy un pecador y no me va a sorprender lo que tú me digas, porque yo sé que tú eres pecador también igual que yo. Cuando tú le quitas ese peso, ya la gente se alivia. Ay, ya sé que Él no me va a juzgar. Porque eso es lo que somos. Un redil de pecadores salvados por gracia. Y en la medida que el tiempo va pasando, las relaciones se tienen que ir profundizando. Porque si eso no pasa, entonces el evangelio no se está viviendo dentro de la iglesia local. Porque es aquí, y como yo lo digo, mis mejores amigos están en mi iglesia local, ni siquiera fuera de ella. Mis mejores amigos, a los que yo les puedo confiar mi vida, a los que yo puedo cerrar los ojos, irme a cualquier lado. Y yo sé que hoy precisamente mis hijos no están conmigo, pero mi iglesia local está allá porque yo tengo mis amigos allá que están cuidando de mis hijos y confiamos plenamente en ellos. Eso solamente lo hace el evangelio. Y mis amigos, mis llaves, mis panas, mis amiguis, como quieran llamarlo, están en mi iglesia local.
¿Y cómo lo sé? Porque toda mi vida, si yo sumo todo lo que mi iglesia local sabe de mí, saben toda mi vida. Entonces yo no tengo que salir afuera a contar algo que mi iglesia local no sabe. Obviamente no todos saben todo de mí, pero si sumo todo lo que todos saben, saben todo de mí. ¿Sí me hago entender? Sí sonó el trabalengua. Es decir, tú no sabes todo de mí, pero lo que sabes tú, lo que sabe él, lo que sabes tú, lo que sabes tú, saben todo de mí, saben toda mi vida. Saben de dónde vengo, saben quién soy y saben para dónde voy. Entonces el punto, te sonó a canción eso, hermano. Entonces el punto, hermano, es que yo quiero vivir con mis hermanos porque eso es bueno para mí. Yo quiero, hermanos, que me pregunten, pastor, ¿tú qué estás haciendo con tu dinero? ¿Tú qué estás haciendo con ese dinero que tú tienes? ¿En qué estás invirtiendo? Pastor, ¿cómo tú disipulas a tus hijos? Pastor, ¿tú cómo tienes tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Yo quiero que me pregunten eso porque eso es bueno para mí. Estimularnos los unos a los otros, porque cuando él me pregunta, ¿me está estimulando a qué? A buenas obras. Ya tengo un hermano que me está vigilando. Señor, ayúdame, porque él me va a estar preguntando. Hubo un hermano que recientemente se acercó y me dijo, pastor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo te he descuidado. Y tú enseguida piensas, cualquiera puede pensar que el descuido hacia el pastor es como no lo estamos honrando con dinero o no le estamos dando regalos. No. Perdóname porque te he descuidado, porque tengo rato que no te pregunto cómo estás tú en tu vida. Y yo le dije, estás perdonado, hermano, pero pregúntame. Tú tienes toda la libertad de preguntarme, toda mi iglesia local tiene la libertad de preguntarme. Yo le digo a los miembros, pregúntenme. Yo trabajo en mis clientes con miembros de mi iglesia local porque es que a mí no me da miedo. Y yo quiero que si yo peco allá en el cliente, mis hermanos me digan, hey, estás obrando mal, eres mal testimonio de Cristo. Pues es que yo no soy mejor que nadie, hermanos. Bajemos a los pastores de las tarimas que los montamos en nuestros corazones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando pensamos que el pastor es mejor que yo, cuando ese pastor cae en pecado, no hay quien te restaure a ti. Por eso es que hay tanta iglesia quebrada, reventada, porque no han entendido que el pastor también es un pecador que puede caer, pero el evangelio es suficiente para restaurarlo. Por eso es que hay muchos pastores que están caminando con doble cara, muestran una cara aquí y en la calle son otra. Yo no, hermano, a mí donde me pongan yo le tomo el pelo a quien sea, de una vez, jugando o no jugando. Entonces, hermanos, uno tiene que ser sin doblez, de una sola cara. Y así tiene que ser cada cristiano, de una sola cara. Que cuando yo vea a Mari aquí en el Viva, la estoy viendo a Mari, la misma que está en la iglesia. No, viera a Mari allá. ¿Cómo bailaba? Mari, ¿qué pasó? No, el pastor se me soltó el hombro. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Entonces, Mari, tienes que controlarte, dominio propio, hermana. Tú no puedes dar ese testimonio. Si quieres darlo con Jaime allá en tu casa sola, pero tampoco te pongas ahí en público. Eso no da buen testimonio de Cristo. Eso es exhortarse los unos a los otros. ¿A qué? A las buenas obras, lo que dice el autor de Hebreos. A las buenas obras. Así que, hermanos, no dejen de congregarse porque hace parte del diseño de Dios. Y si tú eres hijo de Él, entonces el congregarte será bueno para ti. Y la tercera razón y final, pero no menos importante, que quede claro, el hecho que esté de tercero no quiere decir que sea menos importante, es porque apunta a aquel día que se acerca. Apunta a aquel día que se acerca. Noten lo que dice el versículo 25 también en la segunda parte. Y mucho más al ver que el día se acerca. Amados, si tú disfrutas congregarte, si disfrutas estar entre los santos, si disfrutas ser edificado a través de la palabra de Dios y la predicación, disfrutas tener comunión a través de la Santa Cena, si disfrutas cantar al Señor, si disfrutas tener comunión los unos con los otros en el Espíritu, déjame decirte que lo que disfrutas de este lado de la eternidad es una gota del cielo en la tierra, es un adelanto mínimo de lo que estarás haciendo en la eternidad. Y eso es bello. El día se acerca, amados hermanos, y ese día lo debemos ansiar de maneras prácticas, viviendo en el presente con la mirada puesta en los cielos. Nosotros caminamos en la tierra con los ojos puestos en el cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el puro gozo fue a la cruz
Puso la cruz delante de él. Por eso es bueno no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No permitas que tu corazón se endurezca por dejar de congregarte y peques de manera deliberada. Noten lo que dice el versículo 26 que no lo leí, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Cuidado, hermanos. Cuidado, tú estás buscando otro sacrificio diferente al de Cristo, que es perfecto y suficiente. Ten cuidado de ti mismo. El autor de Hebreos asocia la falta de congregarte a que puedas pecar deliberadamente, lo cual inevitablemente te va a llevar a endurecerte. Por ello el congregarte, el día del Señor es bueno para nosotros. El día es del Señor, pero glorificarle, alabarle, exaltar su santo nombre a través de la predicación, de la cena del Señor, de las alabanzas y de la comunión los unos con los otros, es inevitablemente bueno para nosotros también. Y sobre todo que nos anticipa aquel día en que ya no necesitaremos más la predicación de la palabra de Dios, porque estaremos frente a la palabra encarnada. Nuestro Cristo, ya no necesitaremos tomar la cena del Señor porque cenaremos con Él. Se tomará la copa con nosotros, esa que cuando tú lees en el Evangelio que ya no tomaré más este vino con ustedes, es porque Él está guardando ese día en que vendrá por segunda vez para tomar con nosotros ese vino nuevo. Ya no necesitaremos cantar mirando al cielo, porque le cantaremos a Él y la comunión de los unos con los otros será perfecta, porque la presencia del pecado ya no estará entre nosotros. Tal vez hoy te cuesta tener relaciones, hermanos. Tal vez hoy te cuesta abrir tu corazón delante de otro porque tú consideras que esa persona es pecadora. Pero no confíes en esa persona, confía en el Cristo que gobierna esa persona. Pero cuando estemos de aquel lado de la eternidad, ya la presencia del pecado no estará con nosotros y podremos tener una comunión perfecta. Así que vive desde aquí, desde que tú disfrutas tu salvación, vive tener esa comunión con Cristo, vive tener esa comunión los unos con los otros, porque eso es bueno para ti, hermano. Eso trae gloria al Cristo, pero es bueno para tu alma. Contemplemos el día del Señor como el Señor lo contempla y adoremos a Dios congregándonos de manera sincera, preparando el día, orando por la predicación, orando por los que reciben la palabra de Dios, orando porque el Señor traiga arrepentimiento a los corazones, orando para que el Señor edifique a la iglesia de acuerdo con los dones que han sido dados a ella. Mis hermanos, para terminar, ¿qué nos perdemos al no congregarnos? Bueno, en primer lugar, y estas 4 cosas que voy a decir por lo menos, que son las 4 para mí principales, van a ser los 4 próximos sermones del mes de junio. Y en primer lugar, lo que nos perdemos es la palabra de Dios predicada. ¿Tú sabes lo que pasa cuando estamos escuchando la palabra de Dios, fiel a su palabra? Cristo está hablando al pueblo. Cristo te está hablando a ti. Ahorita cantábamos, el que ruge. Cristo está rugiéndote en tu corazón a través de la predicación de tu palabra, de su palabra. Cristo está hablando a su pueblo. Si tú eres cristiano, debes desear lo que Cristo quiere hablarle o hablarte a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que si no te congregas, vas a perder eso. Si no te congregas, vas a perder eso. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué vas a perder? La cena del Señor, la que vamos a disfrutar en unos minutos. Te pierdes el privilegio de recordar la muerte de Cristo como Él dijo que lo recordáramos, porque a través de esta ceremonia también predicamos el Evangelio a los perdidos como iglesia local. Ahorita que leamos el texto te vas a dar cuenta, para que recuerdes, que cuando tomamos la cena del Señor como iglesia local, estamos predicando el Evangelio. Estamos anunciando el Evangelio. ¿A quiénes? A aquellos que todavía no son creyentes. En tercer lugar, ¿sabes qué te pierdes? Cantar, exaltar, alabar al Dios de toda gracia. El privilegio de unir las voces con otros que han sido salvados como tú,
Dios nos ha dado el privilegio de poder cantarle a Él, y más allá de los instrumentos, el mayor de ellos son las voces de los santos llegando al trono de la gracia, cantándole a nuestro Dios. Hermanos, canten. Cada domingo cuando aquí se para la persona que dirige los cantos, no es un show que él va a empezar a montar, no es un concierto lo que vamos a escuchar. Tú no eres la audiencia, tú eres la iglesia. Canta, canta con fervor, canta con alegría, canta con gozo, porque Cristo te ha salvado. ¿Cómo podemos disfrutar eso? Cantando con gozo, con alegría. Muchas veces, cuando estoy reunido en la iglesia local nuestra, yo a veces callo, porque quiero escuchar a la iglesia cantarme y recordarme la palabra de Dios cantada a mis oídos y a mi alma, y a través de eso, ustedes no saben cómo mi iglesia me consuela, me anima, me confronta, me conforta, porque necesito la palabra de Dios todos los días. Y cada vez que estamos los santos reunidos los domingos, o incluso los jueves que cantamos también, yo a veces callo y escucho a mi iglesia cantar. Ustedes no saben lo hermoso que es yo ver como pastor cómo almas afligidas, que entre semana tuve conversaciones con esas personas y me dicen: pastor, esta semana ha sido mala para mí, he pecado de una manera increíble, míreme esto, mire lo otro, se me murió aquí, se me murió acá. Y el domingo ver a esa persona cantar con gozo, con alegría, tú dices: wow, Señor, ¿cómo me enseñas tú a través de este hermano o esta hermana que está cantando, a pesar de su aflicción? Porque ella no depende de su aflicción, ella depende de ti. Así que, hermanos, les voy a hacer una exhortación: canten, canten con gozo y canten con alegría. O aquellos que antes de conocer a Cristo, yo conozco al Señor hace 13 años ya, yo cantaba, y cantaba de Diomedes, y de los Zulet, y de los Bet, yo me lo sé. ¿Cómo no cantarle al Rey de Gloria, al que me ha salvado? A mí no me salvó ningún cantautor, ningún poeta, a mí me salvó Cristo. ¿Cómo no cantarle a Cristo? Canten, hermanos, canten con gozo y canten con alegría. Pero si no vienes a congregarte, no vas a poder cantar con la comunidad, que es cuando Dios se agrada mayormente. Pero también sabes que te pierde los unos a los otros, la comunión, los unos a los otros. El cómo el hermano me anima, cómo el hermano me exhorta, cómo el hermano me vio por allá, por el restaurante, y estaba como comiendo de a mucho. Hermano, te vi como comiendo mucho. Porque hay hermanos que me han dicho a mí, no en Sincelejo, obviamente estoy hablando de mi iglesia local, que pastor, mire, no bajo de peso. Pero cuando tú lo ves comiendo, tú dices: ¿cómo quieres bajar de peso? Eso no cae del cielo, eso para la boquita. ¿Y qué hay ahí? Aunque ustedes no lo crean, eso es espiritual. ¿Qué le pasa al hermano? No tiene dominio propio. El hermano no tiene dominio propio. Y hoy el Señor te lo muestra a través de la comida, pero mañana puede ser a través de una discusión y te exalta de tal manera que terminas pegándole a la persona. Así que ten cuidado de ti mismo. Todo es espiritual, hermanos. Todo es espiritual. Entonces nos animamos, nos exhortamos, nos confrontamos, nos consolamos. ¿Dónde vas a ir cuando tienes aflicción? ¿A quién iré? Dice la Escritura, ¿verdad? Sino a ti, que tienes palabra de vida eterna. Hermano, ¿quién te va a dar palabra de vida eterna a ti? Aquellos que han sido salvados para la eternidad. No esperes del mundo algo que solo vas a encontrar en la iglesia local. No esperes de aquellos que no conocen a Cristo todo lo que un cristiano te puede dar. Es aquí en la iglesia local, es en el contexto de tu iglesia local, donde tú vas a vivir de una manera tranquila, donde tú puedes hablar tranquilamente. Hermano, ayúdame en oración porque he pecado contra mi Señor de esta manera. No quiero abrir mi corazón, quiero que tú me ayudes con la crianza de mi hija, de mi hijo, quiero que tú me ayudes en cómo me desenvuelvo yo con mi familia, cómo le hablo del Señor a mi familia. Eso solamente donde lo vas a encontrar, en la iglesia local. En la iglesia local, cuando la iglesia local es pastoreada. Y cuando digo que es pastoreada por pastores. Pero además los pastores pastorean para que también se ayuden los unos a los otros. Nosotros no creemos en la pastordependencia. Eso es feo.
Porque una vez más, cae el pastor, cae la iglesia. Y ustedes no saben el trabajo que eso es para uno. Pastor, tengo ganas de cocinar, ¿qué hago? Ore ahí para ver qué me dice el Señor. Hermanos, el Señor también te da discernimiento. Yo lo que le digo a mis hermanos siempre es, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Sí, pastor. Bueno, el Espíritu Santo mora en ti, pídele al Señor. ¿Cómo yo te voy a decir que vas a cocinar? Yo que voy a saber lo que te gusta a ti cocinar, lo que te gusta, come bien, come sano. Pero hay hermanos que para todo necesitan una aprobación. Hermano, ¿cómo lo ve el Señor? No, pastor, yo veo la voluntad de Dios porque la Escritura me dice esto. Dale para adelante. ¿Qué me estás preguntando? Hay otros que vienen en consejería. A mí me acuerdo, yo puedo contar eso, hermano. Cuando John, es que John para mí es uno de mis testimonios más recientes. Cuando John se congregaba en Barranquilla, en otra iglesia que no predicaba el Evangelio, duró muchos años allá. Estoy diciendo muchos de muchos, más de 20 tal vez, 25 por allí. Y él vino un jueves de oración a nuestra iglesia, yo estaba predicando ese día, y cuando se termina el culto, él llega donde mi pastor, usted me puede dar un consejo. Y me sacó del salón. ¿Ok? Pastor, es que allá me está pasando esto, 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 me está pasando esto. ¿Usted qué cree que debo hacer? Yo le salgo de ahí, voy a orar. Yo le dije, hermano, vas a orar por algo que el Señor ya te está diciendo que hagas. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la palabra de Dios. No predican el Evangelio. ¿Qué tienes que hacer? Huye. Te maltratan desde el púlpito. Huye. Te hacen esto. Huye. Pastor, voy a orar. Y el hermano se fue. Duró 2 meses para devolverse. ¿Qué tal? Eso terco. La esposa ya orando, dando oración. El Señor, cámbiale ese corazón. Pero de verdad, hay muchas veces que queremos orar por algo que ya el Señor nos ha mostrado. ¿Y por qué me lo muestra? Por la palabra de Dios. Así que, hermanos, aprovechemos la congregación, aprovechemos la iglesia. La iglesia en Sincelejo es el pedacito de cielo que el Señor te ha dado en Sincelejo. No añores República Dominicana, no añores una iglesia más grande que esta. No, esta es tu comunidad hoy. Esto es lo que Dios te ha dado. Aprovéchalo, disfrútalo, gócense, empiecen a conocerse, porque cuando crezca va a ser un problema. Pero si ustedes mismos empiezan a crear esa dinámica, ese ADN, el que venga va a venir con eso. Oye, ¿yo cómo hago para atender y para servir aquí? Cuando yo llegué a Iglesia Bíblica de la Ciudad era menos que ustedes, y a nosotros cuando llegamos y me abrumaron con abrazos, me abrumaron con saludos, me abrumaron. Yo decía, ¿esto qué es? Me aburren. Y hoy por hoy, después de 5 años, Iglesia Bíblica de la Ciudad sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es uno de nuestros pilares. Vivimos el Evangelio. Y el Evangelio se vive, no solo se predica, se anuncia y se canta, sino que se vive. ¿Y cómo lo van a vivir los unos con los otros? Tal vez yo me voy, tal vez no regreso más nunca por acá. Van a tener un pastor y ese pastor les va a servir para eso. Así que, hermanos, denle gracias a Dios porque tienen un lugar donde congregarse. Muchos en el mundo hoy no tienen ningún lugar donde congregarse. Ustedes sí. Sean 5, sean 10, sean 20 o sean 1000. En donde se predica la palabra de Cristo es suficiente. Así que gócense, disfrútenlo, aprovechenlo y denle gracias a Dios por eso. Y aquel que vaya llegando de visita, métanlo. No les dé pena, no les dé miedo. Que si el Señor lo ha salvado, como dice Hechos, lo va a añadir. Lo va a añadir. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús.